buenos días a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de primavera que lleva por nombre desde el año pasado hacia nuestros centenarios y que en esta ocasión lo vamos a dedicar a una revisión sobre los procesos de independencia y revolución en América Latina, que en general se conoce poco, para no quedarnos exclusivamente en México, sino ver pues qué pasa con los países hermanos de América del Sur. Y yo creo que el programa está muy interesante, muy bien planeado, gracias al doctor que nos hizo favor de apoyarnos enormemente. Bueno, yo quisiera presentarles al doctor Pablo Yankelevich, que es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador nacional nivel 3, Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus proyectos de investigación en curso, imagen y proyección de la Revolución Mexicana en América Latina. Por eso, ¿quién mejor que él que inaugurara este ciclo? Cultura y política de los exilios en México y Nación y extranjería en México siglo XX. Sus libros, bueno, voy a citar nada más 3, Miradas Australes, Propaganda, Cabildeo y Proyección de la Revolución Mexicana en el Río de la Plata, que salió en 1997. La diplomacia imaginaria argentina y la Revolución Mexicana, 1910-1916, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1994. Y la Revolución Mexicana en América Latina, intereses políticos e itinerarios intelectuales, publicado en el 2003. Bueno, coordinación de libros como Argentina 1976, estudios en torno al golpe de Estado. Exilios, destinos y experiencias bajo la dictadura militar, Buenos Aires 2007, Argentina en el siglo XIX, publicado en México en el 2005, Represión y destierro, itinerarios del exilio argentino, Buenos Aires 2004, el extranjero, publicado en Buenos Aires en el 2003. Pero bueno, este es su currículum cortito, así que mejor le damos la palabra. Y Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que me interesa contarles, conversar con ustedes un ratito, es en parte una historia no del todo bien conocida, que gira alrededor de las imágenes, la recepción de lo que sucedió en México a partir de 1910 en el espacio americano, en el espacio sobre todo latinoamericano. Es conocido por todos, ¿verdad?, de que distintas revoluciones en el siglo XX, fundamentalmente la Revolución Soviética de 1917, tuvo un impacto enorme en el mundo porque, entre otras cosas, despertó esperanzas y despertó políticas tendientes a seguir el ejemplo de la Unión Soviética. Otras revoluciones más cercanas a nosotros, como la cubana, por ejemplo, sucedió lo mismo. La imagen de Cuba en América Latina y en el mundo despertó también esperanzas de renovación social. La pregunta es, bueno, ¿y con la Revolución Mexicana qué pasó? La Revolución Mexicana fue la primera revolución en el mundo del siglo XX. Si bien los mexicanos nunca se propusieron exportar su revolución, un poco sin quererlo, y de esto es la conferencia, esta revolución se esparció, la idea de esta revolución se esparció por el mundo latinoamericano, destrabando esperanzas de la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Dar cuenta de cómo fue esto posible obliga a observar el encuentro
en la década del 10 y en la década del 20 de dos circunstancias. Por un lado, el diseño por parte de los revolucionarios, sobre todo del carrancismo, de una campaña internacional de propaganda, de publicidad, que respondía a otra campaña planetaria orquestada en Estados Unidos. Los Estados Unidos, como ustedes saben, hicieron todo lo posible a partir de 1913, del asesinato de Madero, por intervenir en México. No había mejor mecanismo de búsqueda de legitimidad internacional en términos de esa intervención que la difusión de noticias a través de las agencias de prensa norteamericanas, que eran las más poderosas y lo siguen siendo, y a través de un invento que hasta la fecha lo seguimos disfrutando, que es el cine mudo, las películas. Hubo una campaña verdaderamente brutal de desprestigio de México. Esta campaña esparcía las noticias en todo el mundo, desde Uruguay hasta Japón, de que México era presa de una ola de barbarie y que solo una intervención salvadora podía volver a encarrilar a México por la senda del progreso. Es un mecanismo que nosotros seguimos siendo testigos, ¿verdad? Solo que con algunas modificaciones sustanciales, como son las armas de destrucción masivas, la guerra nuclear, pero el mecanismo es siempre el mismo. Bien, en aquel entonces el asunto era México. México se estaba desbarrancando en una guerra fratricida y esto era necesario ponerle un alto. Bien, frente a esta campaña, los hombres de Carranza muy tempranamente se dieron a la tarea, con muy escasos recursos, pero con muchísima imaginación, de diseñar una contracampaña. Esta contracampaña tuvo un espacio que fue el espacio norteamericano, el espacio europeo, y con un particular cuidado, el espacio hispanoamericano. Esta campaña incluyó el envío de diplomáticos, que en aquel entonces eran un poco de todo, el envío de delegados especiales, el diseño de boletines de prensa, el intento de armar una agencia mexicana de noticias, los intentos de despertar atención por México en la mesa de redacción de los principales periódicos hispanoamericanos, como para que se comenzaran a reproducir noticias e imágenes de otro México. Bien, eso es una parte de la historia que quiero contar. La otra parte es el feliz encuentro de eso que México diseñó, esta contracampaña defensiva, en un momento muy particular en la historia de América Latina. Es decir, esa campaña se instaló en una América Latina en un momento muy especial. Y ese momento muy especial tiene que ver con un ciclo que en la historia del mundo occidental se cierra con la Primera Guerra Mundial. Cuando durante muchos años, para el mundo americano, latinoamericano, Europa fue el lugar en donde nosotros validamos nuestros códigos civilizatorios. Es decir, era el espejo en donde nos mirábamos y
la imagen que reflejaba ese espejo nos decía qué tan civilizados somos o no, qué tanto nos parecemos o no. Era el lugar de validación de conductas sociales, de instituciones políticas, etc. Pero sucede que ese pueblo, o esos pueblos tan civilizados, durante 4 años se enfrascaron en una guerra mundial de dimensiones espantosas. De tal suerte de que en América Latina esa imagen del pueblo o los pueblos o la cultura más civilizada despedazándose en trincheras a lo largo de 4 años, comenzó a desmoronar la idea de que aquello era la cuna de la civilización. En realidad se comenzó a hablar en Europa, de Europa como el suicidio de los bárbaros. Ese desmoronamiento de la idea de una Europa modélica se encuentra en América Latina con una serie de otras reflexiones que comenzará a despertar ciertas inquietudes intelectuales en torno a por qué no comenzamos a pensarnos y a vernos como distintos y a ver cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son las posibilidades de construir sociedades mejores. En ese entorno de búsqueda de nuevos modelos o de nuevos patrones civilizatorios, sucede la Revolución Mexicana. Y empiezan a llegar noticias de que algo está pasando en México. ¿Sí? En un primer momento eran noticias muy fragmentarias, muy en la dirección de que lo que se estaba produciendo en México era producto de una intervención norteamericana en los destinos de México. Pero luego comenzaron a llegar noticias gracias a estas campañas que diseñaron los hombres de Carranza. Comenzaron a llegar noticias de que algo se estaba transformando en México, de que ese México de injusticias comenzaba a ser motivo de discusión, de movilización y de revolución. En América Latina, esta atmósfera de, búsqueda de nuevas soluciones a viejos problemas en 1918, 1919, tiene un referente en la historia de América Latina, tiene un referente, y ese referente toma el nombre de la reforma universitaria. Con reforma universitaria se hace mención a un movimiento que surge en 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, y que se extiende por toda América Latina con una rapidez extraordinaria. Es un movimiento básicamente de jóvenes universitarios de clase media, un poco hartos de estructuras muy antiguas en el funcionamiento de la universidad y muy preocupados por acercar el conocimiento universitario a la práctica, a la sociedad, a los más desprotegidos. Ese movimiento irá tomando distintos colores políticos, ¿sí? En principio es simplemente una explosión juvenil. En cada uno de estos países irá tomando, posiciones y colores políticos. Por ponerles un ejemplo que para ustedes es relativamente conocido porque acaba de anunciar su jubilación, don Fidel Castro, ¿sí? Los orígenes de Fidel Castro, los orígenes, no hablo del Fidel Castro de la Revolución, hablo mucho antes, del 26 de julio, son orígenes universitarios. Él es un líder universitario, ¿sí? Que está luchando contra la dictadura de Batista, ¿sí? Es decir,
por la fragua de la reforma universitaria pasó toda una enorme generación de líderes e intelectuales latinoamericanos que van desde Haya de la Torre, el fundador del partido que ahora gobierna Perú, partido que, como hablaremos en un segundo, fue fundado en México, hasta el último mohicano, el último que queda vivo como gran líder político, es Fidel. ¿Sí? Bien, ese movimiento de reforma universitaria, de enorme agitación estudiantil contra regímenes autoritarios y dictatoriales, coincidió en el tiempo con la Revolución Mexicana y coincidió con esta campaña de la cual les quiero comentar ahora. Entonces, resumiendo un poco, hablar de la recepción de la Revolución Mexicana en América Latina obliga a observar el encuentro de dos fenómenos. Uno, el diseño de esta campaña de propaganda gestada en México hacia América Latina, y dos, el lugar donde estas campañas se fueron estableciendo, es decir, qué estaba sucediendo en cada país y qué tan sensibles eran determinados sectores de esos países a lo que empezaron a escuchar o a leer respecto de lo que sucedía en México. Bien. Esta campaña tuvo en su origen un lugar privilegiado de atención. Y este lugar privilegiado de atención fueron lo que en aquel entonces se llamaban los países del ABC: Argentina, Brasil y Chile. ¿Por qué los países del ABC? Alrededor de 1910, 1915, estos tres países, pero particularmente Argentina y Brasil, comenzaron a depuntar como, entre comillas, muy entre comillas, potencias capaces de colocarse como intermediarios frente a un poder, que era el poder norteamericano, que venía avanzando a paso firme sobre el área mexicana, centroamericana y caribeña. Frente al avance del poderío norteamericano, estos países muy lejos de Estados Unidos, pero además con vínculos e intereses económicos no en el mercado norteamericano, sino en el europeo, alimentaron la esperanza de poder ser un lugar de interlocución para dirimir conflictos frente al poderío norteamericano, y constituyen una entente internacional que se llamó el ABC, un grupo, como el grupo de los 8 o el de Contadora, o este se llamó el ABC. Bien, cuando se produce la invasión norteamericana al puerto de Veracruz en 1914, y se empantanan las negociaciones porque es una invasión imposible de justificar en la opinión pública internacional. Es una invasión en donde invade, bueno, estamos hartos de ver estas imágenes, pero el discurso wilsoniano era: invadimos México para que México sea democrático, ¿no? Porque en realidad está gobernado por un sátrapa que es Huerta, y lo que nosotros queremos son elecciones libres, entonces invadimos los puertos. Bueno, ¿cómo explicar eso? Es un poco difícil, como Bush tendrá que explicar por qué invadió Irak, ¿verdad? Lo que sucede es que en el entorno internacional esto se empantana de una manera muy complicada, porque contrariamente a lo que pensó Wilson, tanto Huerta como por supuesto Carranza condenan la invasión. La invasión despierta un sentimiento nacional muy poderoso en México. Bien, en el plano internacional, Wilson convoca al ABC a unas mesas de negociación, a unas conferencias internacionales que fueron un fracaso, pero convoca a Argentina, Brasil y Chile como mediadores en el conflicto entre México y Estados Unidos. Bien, a partir de ese momento, los huestes o los diplomáticos de Carranza,
estaba muy lejos todavía de ganar la guerra, era el primer jefe, pero el gobierno formal estaba a cargo de Huerta. Carranza monta su servicio exterior, monta un servicio exterior. Y no solo lo monta, lo nombra, sino que el servicio exterior comienza a operar como tal, ¿no? Y como parte de este servicio exterior, Carranza, por supuesto, envía delegados a esta mediación para explicar de que no había negociación posible con Estados Unidos, que lo que había que hacer era tirar a Huerta y expulsar a Estados Unidos de México, pero también comienza a enviar delegados a América del Sur, a estos 3 países, porque entendía de que era necesario que los gobiernos y las sociedades de los 3 países comprendieran qué estaba pasando en México. Bien, de tal suerte de que comienza un despliegue, una especie de pasarela de personajes muy destacados de la política y la cultura de México por América del Sur. El primer personaje que va a América del Sur es nada más ni nada menos que Isidro Fabela. Isidro Fabela era el canciller de Carranza. Era el secretario de Relaciones Exteriores, en la sombra, digamos, en este gabinete informal que tenía, quien manejaba las relaciones exteriores era Isidro Fabela. El primer delegado que va a Argentina es Isidro Fabela, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Pero luego, si uno se pone a revisar la lista de los enviados, dice, bueno, algo está pasando, es decir, algo, esta gente está valorando a América del Sur de una manera muy particular, porque yo les voy a decir a algunos de la lista y ustedes me dirán. Isidro Fabela fue reemplazado por Amado Nervo. Amado Nervo en aquel entonces era el poeta mexicano. Amado Nervo va a ser reemplazado por Enrique González Martínez, el último de los modernistas. Y Enrique González Martínez va a ser reemplazado por Alfonso Reyes. Entonces uno, como es curioso, dice, bueno, ¿para qué mandar a la primera división, verdad? Como si fuera un partido de fútbol. Porque México está mandando a su primera división. Una vez Vasconcelos, en su Ulises, escribió, dice, pobre de México sanguinario, que solo se hace perdonar por los poetas. Pobre de México sanguinario, que solo se hace perdonar por los poetas. Un poco México, la guerra ya se ganó, Carranza es el presidente de México, hay elecciones, se discute la Constitución, año 17, 18, 19. México comienza un diseño de política exterior que tiene que ver con el envío de figuras destacadísimas de su cultura, justamente para hacerse perdonar, como decía Vasconcelos. Es decir, para mostrar el otro México, que frente al México bárbaro, sanguinario, violento, existía este otro México que estaba encarnado y representado por estas figuras. Estas fueron las figuras, digamos, más destacadas en la intelectualidad del momento, pero hubo muchas otras que ahora se las voy a contar, que fueron los representantes del país en América del Sur, y gente de letras, quizás de menor rango, se desparramó por toda América. Bien, yéndonos un poquito para atrás. El primer representante oficial, yo les decía que fue Isidro Fabela, miembro del Ateneo de la Juventud, un destacado
internacionalista. En aquel entonces estaba haciendo sus primeros pininos, pero los hizo bastante bien. Pero luego le siguieron otros. El gobernador de Yucatán, por ejemplo, el Salvador Alvarado, tiene un gran problema, tiene un montón de enequén que tiene que vender. Y no sabe a quién vendérselo porque los norteamericanos no se lo compran, están en guerra. De tal manera de que diseña desde Yucatán, Salvador Alvarado, una campaña de publicidad a favor del enequén yucateco y a favor de la Revolución Mexicana, enviando a un personaje que ustedes no saben quién es, pero que jugó un papel muy destacado. Un personaje que se llamó Carlos Lobeira, que era un cubano afincado en Mérida, que desarrolló un papel destacadísimo en América del Sur como delegado personal de Alvarado. Bien, luego, a Carranza se le ocurre la idea, para nada tonta, descubre, sabe de esta efervescencia universitaria en América del Sur y decide enviar una delegación de universitarios por América, de jóvenes universitarios de la Universidad Nacional, propagandizando o mostrando los logros de la revolución. Es una delegación que recorre desde Panamá hasta Buenos Aires, todos los países. No conforme con esto, crea como parte del servicio exterior una cosa que llamaron los attachés universitarios. Es decir, en la embajada, en la legación, había un cónsul, un agregado militar y un agregado universitario, para justamente atar vínculos desde las legaciones con los liderazgos y los movimientos universitarios en cada uno de estos países. Bueno, algunos de estos delegados, attaché universitario, han pasado a la posteridad no por haber sido attaché universitarios, sino por la obra que fueron capaces de hacer. Bueno, uno de ellos fue Ezequiel Padilla, que terminó siendo canciller de este país. Ezequiel Padilla Nervo, que en realidad era el sobrino de Amado Nervo. Y otro famoso attaché, que fue el agregado cultural en Colombia y Venezuela, fue nada más ni nada menos que Carlos Pelizar. 1917. ¿No? Bien, luego el gobierno carrancista contrató, como hoy se contratan a lobistas, pues contrató a propagandistas a sueldo. Entonces recorrieron América Latina ciertos intelectuales de mediana categoría y otros de altísima categoría. El español Pedro González Blanco es un personaje que recorre América Latina en nombre de Carranza, pero también recorre América Latina Luis G. Urbina en 1917, dando un curso o conferencia sobre literatura mexicana en el siglo XIX. ¿No? En medio de la guerra, y México dando cursos de literatura mexicana. Bien. Pero también esta Revolución Mexicana capturó intelectuales que no vivían en México para la causa mexicana. Cuando digo los capturó, no solo los convenció de buena fe, ¿no? No estoy hablando de mercenarios a sueldo, que también hubo, sino de gente que estaba convencida de que en México estaban pasando cosas importantes y se pusieron al servicio de México. Quizás uno de los personajes más importantes fue un argentino de nombre Manuel Ugarte, un personaje que en 1910 recorre toda América Latina
él estaba viviendo en París, con esta idea que todavía no ha muerto y que cada 2 por 3 vuelve a resurgir, de una América Latina unida, de la necesidad de conformar una sola república en el conjunto del espacio americano para oponerse a esa otra gran república que es los Estados Unidos. Esta idea bolivariana, si se quiere, no muy bolivariana, pero bueno, que siempre se la endilgan a Bolívar, fue retomada por este personaje que se llamó Manuel Ugarte. Y un personaje que se convierte en el vocero, digamos, oficioso de México en los medios universitarios, políticos, intelectuales de Argentina, y que, repito, se llamó Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, curiosamente, termina siendo embajador del general Perón en México en 1951-52. Bien. ¿Cuáles son las imágenes que despierta este México? Bueno, para empezar, un país que pudo revolucionarse estando al lado de los Estados Unidos. Eso es un ejemplo. Comienza a verse a México como el valladar de una civilización, ¿sí? Y el valladar que ha experimentado, ha llevado a cabo una revolución exitosa, desafiando al poderoso y desafiándolo exitosamente. Bueno, este es un ejemplo notable en América Latina, ¿sí? Estados Unidos, a principios del siglo XX, comienza a ser visualizado como el principal enemigo en los países latinoamericanos, sobre todo el área centroamericana y circuncaribe. Bien, México desafía al poderoso y lo desafía con éxito. Esa es una imagen que se extiende en toda América Latina. Es posible la recuperación de políticas nacionales, de recuperación de riquezas naturales, de, digamos, recapturar la conducción de los destinos nacionales a pesar de los Estados Unidos. México muestra esa posibilidad. 2. México muestra la posibilidad de sobrevivir en el mundo internacional a pesar de los Estados Unidos. Ustedes no se olviden de que México, junto con Argentina, a final de cuentas, fueron los únicos 2 países, al final de cuentas, que mantuvieron una posición neutral durante la Primera Guerra Mundial. Fueron muchos los países que al principio dijeron que no se metían en la guerra de América Latina, pero lentamente todos fueron doblegándose a la postura intervencionista en Europa. Solo 2 países se mantuvieron al margen. Bueno, para Argentina era relativamente fácil, ¿verdad? Estaba lejos y negociaba con Inglaterra, pero para México no era tan fácil mantener una posición neutral, y esto a México le costó muchísimo. Es decir, cuando se habla del bloqueo comercial contra Cuba, etcétera, bueno, pero México fue bloqueado por los Estados Unidos. Hubo un bloqueo comercial contra México. No solo un bloqueo comercial, hubo ruptura de relaciones entre 1920 y 1924. No hubo relaciones diplomáticas. Entonces, México sembraba un ejemplo de que era posible vivir, sobrevivir, a pesar del desafío. Esto era central, era la principal imagen. Y que era posible encontrar soluciones o buscar soluciones verdaderamente originales, ¿sí? Porque hoy hablar de reforma agraria estamos hartos, pero hablar de reforma agraria en 1915, esto era una absoluta novedad. Los soviéticos todavía no habían hecho su revolución, ¿sí? Hablar de salarios y de huelgas en 1917 era una auténtica novedad, ¿sí? Es decir, la revolución, la constitución más avanzada del mundo fue la constitución de 1917, de una originalidad increíble. Bueno, esa constitución fue ejemplo
Pero hubo otra cosa que fue ejemplo. Y es quizás la imagen que todavía pervive de México. Digamos, es el capital cultural y político más importante que México tiene hoy. Y lo tiene gracias, yo creo, a un personaje enorme que se llamó Vasconcelos. México fue territorio de una experiencia educativa y cultural pionera en el mundo. Que un escritor, que un poeta como Vasconcelos condujera los destinos universitarios de un país era, para la generación de la reforma universitaria, el sumum. Justamente esa generación estaba luchando por poner a los servicios educativos al servicio, valga la redundancia, del pueblo. Y resulta que en México esto se estaba haciendo. No sé si me entienden. Cuando en el año de 1921 en México se celebra el centenario de la independencia, se celebra con bombos y platillos, es una celebración en espejo de la celebración porfiriana de 1910. Hay un montón de cosas, suceden muchas cosas, pero entre las cosas que suceden, Vasconcelos es el secretario ya de Educación Pública, y hay un Congreso Internacional de Estudiantes, así se llama. Y en este Congreso Internacional de Estudiantes vienen estudiantes de buena parte de América Latina. El líder de los universitarios mexicanos era nada más ni nada menos que don Daniel Cosío Villegas, el secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios de México. Ustedes saben que luego don Daniel hizo muchas otras cosas. Bien, don Daniel, en una conversación con los líderes de la reforma universitaria que venían de Perú, que venían de Argentina, que venían de Uruguay, que venían de Chile, les dijo, miren, los que ustedes están proponiendo, nosotros ya lo hicimos. De tal manera que para esa generación universitaria, México se convirtió en una especie de ejemplo a seguir, bajo el liderazgo de un personaje enorme, enorme, que fue Vasconcelos. Y Vasconcelos, como parte de esta campaña que inicia Carranza, pero que continúan los distintos gobiernos mexicanos, por lo menos hasta inicios de los 30, don José Vasconcelos se fue de gira, siendo secretario de Educación Pública, y se fue de gira durante 4 meses. Cargó un buque de la Armada Mexicana con una delegación de cerca de 500 mexicanos, en donde había mariachis, había danzas regionales, había de todo, con motivo de la independencia, el centenario de la independencia de Brasil, 1921. La delegación mexicana, México, digamos, de nuevo manda a su primera división, pero esta vez la manda potenciada, porque manda un barco. En ese barco va una famosa estatua de Cuauhtémoc, que es el regalo de México al pueblo de Brasil en su independencia, y esa estatua de Cuauhtémoc está todavía en Río de Janeiro. Y don José Vasconcelos preside esta delegación. En esta delegación está acompañado por algunos prohombres, sus principales colaboradores, Carlos Pellicer, de nuevo, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri y muchos más. La delegación cumple su misión en Brasil, que es una cosa fastuosa, ustedes se podrán imaginar, pero don José se queda
se vuelven los mariachis, se vuelven todos, y él se queda con un grupo de colaboradores y toma un tren, se va a Montevideo, toma un barco, se va a Buenos Aires y luego recorre Argentina en tren, luego llega a Chile y luego regresa a Buenos Aires y de Buenos Aires regresa a México. 4 meses y un libro. El libro se llamó La raza cósmica. La raza cósmica tiene un subtítulo que nadie recuerda, porque don José se encargó de que nadie recordara, que se llama Memorias de mis viajes por América del Sur. Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, 1925. A partir de la segunda edición de este libro, desapareció la sección dedicada a Chile y la dedicada a Uruguay. Y hasta la fecha ustedes solo podrán leer 2 secciones, solo la de Argentina y Brasil. Las otras desaparecieron por razones que luego les puedo contar, porque él se encargó de borrar esto. Bien, don José Vasconcelos, cuando llega, es decir, ese es el momento de mayor altura de la imagen de México, llega el secretario de Educación Pública, el responsable de un auténtico programa de reformulación de la cultura nacional. Es decir, yo les puedo decir, señores y señoras, de que todo lo que nosotros vemos hasta la fecha no son más que sombras de lo que Vasconcelos pensó e hizo solo en 3 años de gestión. Imagínense en lo que piensa don José de la biblioteca que lleva su nombre. No, este hombre que fue constructor de bibliotecas, de la nada construía bibliotecas. Pero no solo construía bibliotecas en México, la red de bibliotecas centroamericanas las montó México, con Vasconcelos. Los libros de Vasconcelos, los libros verdes de Vasconcelos, los clásicos de Vasconcelos, circulaban en toda América Latina. Esa era la cara de México en el exterior. Y detrás de Vasconcelos no solo venían mariachis, sino que venía el muralismo mexicano, por ejemplo. Y veían las propuestas estéticas de escuelas plásticas al aire libre. Y venían las sinfónicas, y venían las culturas populares, y venían las artesanías. Bien, este personaje recorrió América y fue nombrado, como ustedes saben, el maestro de la juventud. ¿Quién lo nombra maestro de la juventud? Los estudiantes universitarios. Era el líder por antonomasia de los universitarios latinoamericanos. Tal era el líder por antonomasia que él se encargó luego de sacar a Chile de su libro, porque en Chile él fue expulsado. Fue expulsado por los militares, siendo ministro de Educación Pública de México. Fue expulsado porque osó criticar el régimen militar en Chile y presidir una reunión universitaria prohibida. Y él fue y la presidió, habló pestes y salió corriendo por la cordillera, porque le dieron las órdenes de salir de Chile. ¿Sí? Es un personaje que recorría América Latina bregando por la eliminación de los regímenes militares, el reparto agrario, pero sobre todo por la expansión de la cultura. Entonces México, en este marco, se convirtió auténticamente en una especie de imagen paradisíaca para la juventud universitaria.
Pero no solo en una imagen paradisíaca, sino que efectivamente México contribuyó a eso. El líder del movimiento universitario peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, el más importante político del siglo XX peruano, en 1921 es expulsado por el dictador Leguía en Perú. Sobre esto hablará nuestro amigo Ricardo, seguramente en la próxima sesión, Ricardo Melgar. Es expulsado de Perú. ¿Y dónde pide asilo? En México. ¿Y en qué se convierte Víctor Raúl Haya de la Torre? En el secretario privado de Vasconcelos. Trabaja en la Secretaría de Educación Pública. En este país, don Víctor funda, hay una placa al lado del Generalito en San Ildefonso, funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, que es el partido político más importante del Perú, es fundado en este país. ¿Sí? En este país pasa un personaje enorme, que todos ustedes saben quién es, y que captura en Chile don Enrique González Martínez y se lo presenta a Vasconcelos cuando Vasconcelos va por Chile. ¿Quién es? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es, hablando de capturas benévolas, es capturada por México para venir a trabajar al sistema educativo mexicano y a refundar el sistema educativo mexicano. ¿Sí? Bien, estamos hablando de personajes muy, muy grandes en aquel entonces y hasta la fecha, de tal manera de que México comienza a devolver esta imagen. No solo es una imagen dibujada o imaginaria, sino que están pasando cosas concretas. ¿Sí? México comienza a pensarse también como un territorio de refugio a los perseguidos, de asilo a los perseguidos. ¿Sí? Y también como un territorio de confabulación contra regímenes dictatoriales. ¿Sí? Y por aquí pasaron todos, todos, desde Simón Bolívar hasta el Che Guevara, todos. Nadie dejó de pasar por México. Son decenas o centenas de líderes e intelectuales, políticos, sindicales, militares, etcétera, que encontraron refugio aquí y que usaron en muchos casos este refugio para confabular. No hay mejor ejemplo que la Revolución Cubana, ¿verdad? ¿De dónde salieron? De aquí. Pero hubo muchos otros intentos, fracasados, de derrocar al dictador Gómez en Venezuela, ¿no? de derrocar a más de un dictador en América Central, y ciertas acciones concretas también del gobierno mexicano. Es conocido, lo cual fue un motivo de pleito internacional con Estados Unidos enorme, el apoyo del gobierno mexicano a la lucha de Sandino en Nicaragua, en los años 20. ¿Sí? Después de la Revolución Mexicana, la que le siguió en orden de, digamos, confrontación con Estados Unidos fue Sandino. ¿Sí? Y contra la ocupación norteamericana en Nicaragua. Bueno, el gobierno callista abiertamente apoya a la lucha de Sandino, que es un ejemplo en América Latina, de tal manera que la imagen de México vuelve a potenciarse, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, yo no creo que ya me he pasado de la hora, pero lo que les quiero decir es de que estas acciones concretas de México recorren la segunda mitad de la década del 10, toda la década del 20, claramente. Pero como todo se acaba, o comienza a acabarse, porque el año de 1929-30, los años de crisis, y son años como de parálisis de la revolución en México, y de violenta represión a la izquierda en México. De tal suerte de que ahí
comienza no a invertirse la imagen, pero sí México deja de ser una referencia. ¿Por qué? Bueno, Vasconcelos lo intentó en el 29 y no ganó, ¿sí? Las elecciones de 1929 eran las elecciones para América Latina, era en donde el ejemplo de intelectual se podía convertir en presidente, ¿no? Y Vasconcelos es derrotado y sale al exilio. Entonces, este héroe que recorría América Latina como parte de un gobierno, luego lo empieza a recorrer, pero como parte de la derrota, denunciando al gobierno. Entonces, México, la imagen de México comienza a un poco desmoronarse, ¿sí? Vasconcelos sale al exilio hasta el año 37, 38, cuando regresa de Estados Unidos, ¿no? Y regresa para construir la mejor biblioteca. Derrotado y todo, ¿verdad? Porque lo nombran director de la Biblioteca México y convierte eso que no era nada en la mejor biblioteca del país, ¿no? Hasta su muerte es el director de la Biblioteca México en la Ciudadela. En la Ciudadela. Bien, de tal suerte de que a finales de los 20, principios de los 30, comienza a desmoronarse esta imagen. No es que se hace añicos, pero pierde ímpetu. Pierde ímpetu. Y en los 30 empieza a suceder una cosa todavía más curiosa. Mientras América Latina, a partir del 32, 33, toda América Latina, de Guatemala hacia abajo, comienza a teñirse de dictaduras militares, de dictaduras filofascistas en muchos casos, o abiertamente simpatizantes del fascismo y luego de lo que será el nacionalsocialismo, México comienza a caminar en dirección opuesta. Comienza a caminar de la mano del general Cárdenas. De tal manera que no había interlocución posible. Un gobierno abiertamente antifascista, ¿sí?, como fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, profundamente nacionalista, no tenía ninguna interlocución con gobiernos que estaban ubicados en la geometría opuesta a Cárdenas, ¿sí? No había posibilidad de acuerdos políticos, mientras que sí lo hubo durante los años 20 con gobiernos más reformistas o más aperturistas. Sin embargo, y con esto quiero concluir para conversar con ustedes un ratito, quedó instalado en América Latina la idea de un país capaz de sobrevivir con éxito y capaz de refundarse culturalmente, ¿sí? Esa idea sigue instalada hasta la fecha. Yo, con esto concluyo, es una anécdota. Yo a veces pienso, bueno, ¿cómo demonios yo me metí a contar esta historia o por qué yo me puse a investigar esto? Y yo les voy a contar por qué, pues una cosa. En una oportunidad yo estaba estudiando los movimientos universitarios en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay y Chile. Y para estudiarlos logré ubicar a gente muy, muy mayor. Eran profesores universitarios o habían sido estudiantes universitarios y eran gente que tenían más de 80 años. Es decir, habían sido partícipes, pero era gente muy mayor. Entonces yo los grababa y conversaba con ellos. Y ellos me hablaban de el Centro Universitario Emiliano Zapata, el Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, en Uruguay. Entonces empecé a preguntar, digo, oigan, ¿y de dónde sacaron esos nombres? ¿Por qué bautizaron Felipe Carrillo Puerto una delegación sindical socialista? Se llamaba Felipe Carrillo Puerto. Entonces empezaron a salir cosas de la presencia de México en sus luchas. Y ese fue el origen.
de lo que yo les acabo de contar, gracias a la memoria de esta gente. Y esa memoria todavía está presente. Está presente, pero además realimentada por nuevos actos solidarios de México en América Latina. ¿Sí? Cuando América Latina vuelve a teñirse de dictaduras militares, México de nuevo es solidario con esas dictaduras militares, con chilenos, con uruguayos, con brasileños, etc. De tal manera que esa solidaridad reactiva aquella memoria de un México, ¿sí?, que fue capaz de desafiar al poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una memoria que sigue viva, afortunadamente, y que yo creo, como le digo a veces a la gente de la Cancillería mexicana, que es un capital cultural que México tiene y que tiene que seguir usando y potenciando, que es su cultura, ¿no? O sea, no hay mejor referente en las relaciones entre países similares que los intercambios culturales, porque de los demás se encargan los empresarios, solitos se encargan, ¿sí? Solitos, ¿no? Pero los otros no, los otros hay que cuidarlos muy bien. Y don Alfonso Reyes lo supo hacer extraordinariamente bien, extraordinariamente bien. Entonces ese es un ejemplo de diplomacia cultural, en el buen sentido de la palabra, que hay que seguir alimentando y del cual México ha sido, ahí sí, pionero. Y creo que ha cosechado sus mejores triunfos de la mano de esta diplomacia. Entonces yo con esto concluyo, creo que me he pasado del tiempo, pero quedo a disposición de ustedes para preguntas, dudas, etc.